Bienvenidos nuevamente a este curso de redes neuronales embarcadas aplicados a robótica móvil. Hoy, en este día, vamos a hablar un poco de lo que son las redes neuronales artificiales. La idea es subir un video cada semana. Estamos en la segunda semana de este video de redes neuronales. Entonces, hoy ya vamos a ver un poco más, no a profundidad, porque no voy a explicar a profundidad debido a que hay mucha documentación, muchos libros, muchos videos que hablan de las redes neuronales, así que simplemente voy a explicar un poco de cómo funcionan, la topología que vamos a implementar aquí en este curso y voy a hablar un poco de un tipo de redes neuronales que ya no son tan clásicas y que vamos a intentar explorar en este curso. ¿Listos? Bueno, entonces aquí tenemos el cronograma de este mini curso. En el día de hoy vamos a hablar de las redes neuronales artificiales. Y para eso vamos a comenzar con una pequeña gráfica, ¿no? de qué son las redes neuronales artificiales. Son un algoritmo matemático que intenta replicar un neuronio del ser humano, ¿no? En este sentido, pues aquí tenemos una topología clásica, ¿no? Donde tenemos las entradas, donde tenemos una capa oculta y donde tenemos una capa de salida de las redes neuronales. Cada uno de estos se llaman neuronios. Y bueno, hay diferentes topologías. En este caso, esta es una multilayer perceptron, una red neuronal de perceptron de múltiples capas. Y en este curso nos vamos a enfocar en eso, en las redes neuronales perceptron. Aquí lo que nosotros hacemos es tomar uno de estos neuronios y lo expandimos, ¿no? De forma general. Al expandirlo nos queda lo siguiente, nos queda que tenemos unas entradas, que tenemos unos pesos que no sabemos cuáles son, no, estos pesos se calculan con un algoritmo de entrenamiento de redes neuronales que generalmente se llama backpropagation, y tenemos unas vías, que es un único valor, o sea, B. Este vías también se entrena junto con los pesos, ¿no? Todos los pesos y la vía es entrenada con el algoritmo de entrenamiento. En este caso, generalmente utilizan un backpropagation, pero en este curso vamos a utilizar un poco más menos clásico, ¿no? Vamos a utilizar un algoritmo PSO, Particle Swap Optimization, que en los videos de este canal está en la parte de algoritmos bioinspirados. Pueden las personas que de pronto no lo conozcan ir a estos videos y de pronto empaparse un poco más de este asunto, ¿no? Entonces tenemos unos vías, unos pesos y unas entradas, que en este caso serían los sensores, ya que van a ser aplicados a robótica móvil. Los pesos se multiplican por las entradas, aquí los tenemos, y cada peso se multiplica por cada entrada. Entonces S1 por W1, S2 por W2, Sn por Wn, y todo eso se va almacenando. Se va almacenando hasta que al final terminan todas nuestras entradas y le sumamos el bias, que básicamente el bias sería como un offset, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos la sumatoria de todos los pesos junto con los sensores más el bias, esa suma total, que aquí lo tenemos como un sigma, tenemos aquí, ¿no? Esa suma total la hacemos pasar por una función de activación. Esa función de activación hay varias en la literatura, aquí inclusive yo coloqué dos, que es una función sigmoide o una función de tangente hiperbólica. En este curso nosotros vamos a enfocarnos en la utilización de la tangente hiperbólica, de la función sigmoide. Como podemos observar, la función de la sigmoide nos va a arrojar unos valores desde 0 hasta 1. Significa que si nosotros tenemos como salida valores mayores, tenemos que realizar una desnormalización. Igualmente con los valores de entrada realizamos una normalización. Yo acostumbro mucho a realizar eso, una normalización a la entrada y una desnormalización a la salida. Por último, podemos aquí observar la ecuación que describe todo nuestro neuronio. Ya tenemos aquí la primera parte, ¿no? Y la última aquí con la función de activación. Básicamente eso es un neuronio artificial perceptron. Y la idea es que en este curso nosotros aprendamos a utilizar este tipo de topología, donde tenemos una única capa de salida con diferentes neuronios.
Pero para eso vale la pena enfocar un poco este video, más que todo, en la apropiación del conocimiento de un solo neuronio. Para eso vamos a implementar simplemente, por decir así, una topología de un solo neuronio con una sola entrada. ¿En qué lo vamos a aplicar? Ya vamos a decirlo en qué lo vamos a aplicar. Primeramente recordarles, ¿no?, los programas que vamos a utilizar. En este caso, y para este video, solamente vamos a utilizar el PyCharm y vamos a utilizar el GitLab, que es donde vamos a ir subiendo todos los programas y todos los archivos, ¿no?, de este curso. El Copilasi lo vamos a empezar a utilizar a partir del próximo video, de la próxima semana. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy tenemos como un reto coger lo siguiente. Nosotros tenemos una ecuación que nos describe una ecuación que nos describe un sensor de distancia infrarrojo en este caso. Entonces él va a tener unos datos que entran del conversor ADC de un Arduino, por ejemplo, o de una Raspberry o de una FPGA, de lo que nosotros queramos. Va a ser multiplicado por la ecuación y vamos a obtener una distancia en centímetros. Esta ecuación la vemos reflejada acá, que se realizó mediante la obtención de los datos del ADC y de las distancias. Nos da como resultado esta ecuación y aquí la podemos ver de forma gráfica. En ese sentido, si nosotros nos damos cuenta, la mejor topología que se acerca para intentar imitar esta ecuación son las redes neuronales GMDH, que serían estas que tenemos acá, ya que ellas poseen una componente, aquí la alcanzamos a observar, una componente polinómica de grado 2. En las tradicionales simplemente tenemos la ecuación de una recta. Entonces, en este curso también he querido mirar, o sea, en este video de hoy he querido ver cómo y para qué situaciones de pronto utilizar, bien sea o GMDH o una red neuronal clásica. Entonces, les adelanto desde ahora, ¿no?, el mejor resultado lo tenemos con la GMDH. Sin embargo, vamos a utilizar las dos y la idea es retirar nuestra ecuación y utilizar un solo neuronio, un neuronio perceptron, ¿no?, para reemplazar esta ecuación. Es un caso muy didáctico, ¿no?, y la idea es como afianzar un poco más nuestro conocimiento. ¿Listo? Bien, no siendo más, pasamos ahora al PyCharm, que este archivo yo también se los voy a dejar en el repositorio GitLab para que ustedes lo revisen, lo miren más detalladamente. Yo voy a explicar aquí de pronto muy por encima y vamos a ver qué es lo que nosotros implementamos aquí. Primeramente tenemos una función sigmoide, ¿no?, que es la función de activación que nosotros vamos a utilizar. Esa función de sigmoide utiliza la función exponencial, que es esta que tenemos aquí, que la importamos desde la biblioteca matemática. Solamente vuelvo aquí para recordar la función sigmoide, 1 sobre 1 más e a la menos x, ¿sí?, que eso es básicamente lo que nosotros tenemos acá. 1 sobre 1 más e, que aquí lo llamamos a la menos s, que en este caso sería nuestro x. Tenemos aquí la función del sensor, que la vamos a utilizar para el entrenamiento de nuestra red neuronal. Y tenemos como tal aquí la implementación de la red neuronal, que es simplemente estas 20 líneas, no alcanzan a ser ni 20 líneas, estas líneas que tenemos aquí. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es ingresar unos datos de entrada, que serían los datos del sensor, desde 250 hasta 450, solo que aquí los normalizamos, para que sean desde 0 hasta 1, recuerden siempre la normalización. ¿Listos? Y tenemos los datos de salida ideales, en este caso serían los datos de salida de los sensores, ¿sí? Tenemos aquí los datos de salida de los sensores. Ahora bien, también tenemos el número de muestras, como va desde 200 hasta 450, de uno en uno, eso sería que el número de muestras sería de 250. ¿Listo? Sería de 250. Lo que nosotros hacemos aquí, si nosotros observamos, es la implementación de la ecuación de la red neuronal clásica en este caso, ya que solamente tenemos una entrada, ¿no? Si tuviéramos más entradas, entonces aquí tendríamos la sumatoria. Tenemos una sola entrada, ¿sí? Y tenemos nuestro W y nuestro B, nuestro vías, nuestros pesos y nuestro vías. Como en este caso es una entrada, entonces solamente sería un peso. Este peso
y este bias vienen dado por el algoritmo PSO. Como les digo, las personas que de pronto no han visto este tipo de entrenamiento utilizando el PSO, les recomiendo mucho los videos de bioinspirados que también tenemos en el canal. ¿Listos? Perfecto, entonces calculamos, pero necesitamos pasarlo por la función sigmoide. Aquí lo realizamos. Posteriormente, como nuestra ecuación solamente va hasta 30 centímetros, lo podemos ver aquí, donde la distancia máxima son 30 centímetros, lo desnormalizamos aquí la salida. Simplemente si es 1 sería 30 y si es 0 sería 0. O sea, vamos a hacer una desnormalización bien simple. Calculamos el error, ya que el algoritmo PSO utiliza el error para el entrenamiento. Lo que él va a hacer es que el error sea lo más pequeño posible, o sea, la minimización del error, ya que el error es entre los pesos y vías que nos manda el algoritmo. Se calcula una ecuación y la compara con la ecuación original, ¿sí? Cuando se realiza ese cálculo de la ecuación nueva con redes neuronales y la ecuación original, él realiza un pequeño cálculo del error. ¿Para qué? Para ver si sí está resultando, o sea, si estamos haciendo una buena aproximación o no. Y lo que él hace es ajustar esos dos pesos, en este caso el bias y el peso, para intentar parecer lo más real a la ecuación que nosotros proponemos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que estamos implementando la red neuronal normal, y aquí ya estamos implementando la red neuronal GMDH. Sí, aquí estamos implementando la red neuronal GMDH, donde tenemos entonces aquí ya tendríamos tres componentes, ¿sí? El que multiplica al valor con exponente a la 2, el que multiplica el peso normal y el bias, ¿no? Aquí ya nos damos cuenta de que se aumenta una variable más. ¿Listo? Bien, aquí ya tenemos el algoritmo bioinspirado. En este caso vamos a utilizar 10 partículas con una dimensión de 2, ¿no? Porque vamos a utilizar esta topología, que como les digo no funciona muy bien, porque es una topología de una recta, ¿no? Y nosotros estamos intentando aproximar un polinomio, ¿no? Entonces no va a resultar muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos todo el algoritmo PSO, que en este caso, como no es el foco, como no es el enfoque del video, no lo voy a explicar. Simplemente funciona, lo pueden utilizar sin ningún problema, está traducido a Python. Es supremamente sencillo de utilizar, así que queda a vuestra disposición sin ningún problema. Por último, tenemos aquí nuestra función main, ¿no? Que es donde vamos a ejecutar todo lo que nosotros tenemos. Y entonces básicamente tenemos unos vectores de test de entradas, que lo que hacemos es guardarlos del rango desde 200 hasta 450. Tenemos los vectores de salida de la ecuación. Como pueden ver, aquí nosotros utilizamos la ecuación, y lo que hacemos es enviamos desde 200 hasta 400, calcula la ecuación y los guarda. Estos serían nuestras salidas ideales, y estas serían nuestras entradas. Salidas ideales, vamos a ver aquí nuevamente, salidas ideales serían estas, y nuestras entradas, y ya miramos que la X viene por parte del PSO. Bien, perfecto. Entonces aquí el PSO, aquí ejecutamos el PSO enviando las entradas y el vector de salida ideal. El PSO nos devuelve como tal, nos devuelve aquí al final un valor de y de s, el cual este valor de y de s lo que va a hacer es tener estos dos valorcitos, x en la posición 0 y x en la posición 1. Entonces aquí podemos utilizar ese vector, ¿no? Y ese vector lo utilizamos aquí, que aquí ya es la implementación para ver y comparar cómo está quedando nuestra aproximación mediante redes neuronales. Entonces tenemos los pesos y tenemos el peso, tenemos la vía y tenemos la entrada normalizada, de la misma manera que la normalizamos en la función de la red neuronal. La entrada menos 200 sobre 250, la entrada menos 200 sobre 250, perfecto. La tenemos normalizada. Listo, calculamos, que igualmente, ¿no? Utilizamos la función sigmoide y desnormalizamos.
Y para este for lo vamos a ir almacenando en este vector que se llama test vector NNDes, desnormalización. Y por último lo que vamos a hacer es graficar las salidas ideales, ¿no?, de la ecuación con las salidas de la red neuronal. Entonces vamos aquí a colocar comparación. Ecuación versus red neuronal. ¿Listos? Entonces ejecutamos. Aquí nos muestra, ¿no?, cómo el PSO logró reducir el error, ¿no?, la minimización del error. Y aquí ya nos muestra, nos muestra los valores de la ecuación y la red neuronal aproximada, que sería esa roja, zapote más o menos, naranja, ¿no? Y la azul serían los valores de la ecuación. Como pueden observar, la aproximación es horrible, horrible en ese caso, no se asemeja casi en nada, ¿no?, a la ecuación del sensor, por lo mismo, ¿no?, por la topología que tenemos, ¿no?, que es la ecuación básicamente de una recta. Lo que él hizo fue aquí graficarnos una recta sin más. Ahora vamos a comentar la clásica y vamos a implementar la GMDH. ¿Listo? Entonces descomentamos aquí. Aquí en el algoritmo PSO colocamos el número de dimensiones 3 en este caso. Y por último comentamos aquí en la función de red neuronal. Comentamos la clásica y dejamos la GMDH. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a entrenar nuevamente. Una reducción mayor del error, ¿no?, si podemos observar. Y miren lo interesante ahora, aunque claro está, ¿no?, inicialmente no se parecen mucho, pero es mucho más aproximada que si implementáramos una red neuronal clásica, ¿no?, una red neuronal clásica. En la topología clásica tendríamos que adicionar más neuronios para intentar aproximar esta función. Eso generaría un costo computacional mayor. En este caso lo estamos haciendo con un mismo neuronio. Entonces las ventajas que tenemos aquí pues son un poco mayores. Sin embargo, es simplemente un caso de estudio. Para la integración con robótica móvil vamos a utilizar las redes neuronales clásicas, ¿no? Simplemente quería mostrarles, simplemente quería que ustedes vieran que hay otros tipos, ¿no?, y que funcionan relativamente bien dependiendo de los que nosotros queramos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llega el video. Recuerden que todos estos archivos yo los voy a ir subiendo en el GitLab para que ustedes lo prueben, los testen. La idea es que juntos, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, lo puedan comentar en los videos o en el GitLab. Mi correo siempre lo tienen al inicio de todas las clases, al inicio de todas las semanas. Aquí está mi correo. Y sin más, muchísimas gracias. Cualquier cosa que ustedes necesiten, algún comentario, dudas, inquietudes, sugerencias o inclusive felicitaciones serán muy bien recibidas. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.